Seamos francos y aceptemos que los abogados nos enfrentamos a muchas situaciones complejas donde hay que proteger y hacer respetar determinado derecho humano, sea en un proceso ordinario, de cualquier naturaleza, en apelación o amparo. Como es de su conocimiento, si le das hacia abajo aquí a los episodios del podcast, vas a encontrar por ahí algunos audios y videos sobre bloque de constitucionalidad, parámetros de regularidad constitucional, catálogo y álgebra de bloques de constitucionalidad. Y bueno, eh, algunos ya los he ido corrigiendo con el tiempo. Naturalmente, todas las ideas cuando nacen, a veces nacen oscuras, nacen con errores. Y en esos audios y videos, cursos, no es la excepción, ¿verdad? Ya se han ido corrigiendo de manera que te invito a que los revises, los descargues. Aquí abajo te dejo la descripción, porque esto contiene un marco conceptual y modelo que habla sobre el bloque de constitucionalidad. Este marco conceptual entiende el parámetro de regularidad constitucional como una función de validez y propone que la forma en que se relacionan diversos bloques y parámetros para resolver situaciones complejas puede entenderse a través de un catálogo y álgebra de bloques. Un punto fuerte de esto es que se comenta y que, bueno, más bien que te comento más adelante, es que se permite apreciar la base conceptual o el núcleo duro del parámetro de regularidad conceptual a partir de cierto derecho humano contenido en determinado bloque. Ahora bien, lo que no te dice el marco conceptual es por qué vía materializar la argumentación, pues ello ya está sujeto a tu expertise como abogado, al derecho humano que se ve involucrado y al contexto del caso. Pero la argumentación puede ser utilizando la ponderación de derechos, la ponderación de efectos, hasta la proporcionalidad o escrutinio estricto u ordinario de la ley, si es que ésta emplea o no categorías sospechosas. Bien, que quede claro, que este marco es para mostrarte cómo entiendo el bloque de constitucionalidad, cómo lo pienso desde la filosofía científica, desde la práctica jurídica y desde la discusión contemporánea. Entonces no es de entrada para que se ande citando en apelaciones, amparos o audiencias. No, no es para eso. Sería hasta ingenuo y estúpido pensarlo de esa manera, porque este marco conceptual es para que cuando el abogado está ahí sentado en su oficina analizando un caso, pueda orientarse en el estudio constitucional que amerite el caso que tiene. Todo esto bajo un enfoque realista, contemporáneo, analítico y con una filosofía que sigue el quehacer técnico jurídico actual y que está científicamente informada. Esto a través, por ejemplo, de la ciencia matemática. Desde ahí, para el abogado, la aplicación de este marco conceptual es para pensar y justificar racionalmente alguna hipótesis o tesis jurídica, ya sea en acción o defensa de un derecho humano, que luego va a tener que argumentar. Así que este marco, ten por seguro que te da la seguridad y certeza y fuerza argumental, perdón, y fuerza argumental. Porque una vez que lo comprendas a cabalidad, ayuda a hablar con bastante claridad, porque vas a saber a qué te refieres cuando digas bloque de constitucionalidad, parámetro de regularidad constitucional, validez o invalidez del acto de autoridad o ley. Bueno, la filosofía científica nos orienta sobre cómo se forma
para qué sirve y por qué es diferente un marco conceptual de, por ejemplo, la dogmática o la doctrina. Mira, un marco conceptual lo constituyen tres elementos ordenados: enunciados, predicados que aparecen en esos enunciados y dominio de tales enunciados. Lo que digo, los atributos o características acerca de lo que digo y el objeto del que estoy hablando. Entonces, el dominio de los enunciados es el objeto del que hablo. Los enunciados, pues ya es todo lo que expreso. Los predicados son los atributos o características que en las expresiones que hago le asocio al objeto sobre el que estoy hablando. Es decir, cómo caracterizo un bloque de constitucionalidad, cómo caracterizo el parámetro de regularidad constitucional, cómo caracterizo el acto de autoridad o ley, qué predicados andan por ahí que se utilizan, ¿no? Esta forma de entender el marco conceptual es muy diferente o le da la diferencia a una doctrina, porque esta depende de un marco teórico o corriente teórica concreta. Al igual es diferente de la dogmática, porque las proposiciones pueden ser sometidas a contrastación tanto de índole conceptual, para que tú puedas revisar el proceso de deducción, también puede ser empírico o fáctico, que vayas tú y observes, por ejemplo, esto es un proceso empírico, que vayas y observes una serie de sentencias, acciones de inconstitucionalidad, donde se manipulen, se construyan ciertos bloques de constitucionalidad. Y ya fáctica, pues es propiamente en un caso, ¿no? Porque todo eso merita pues, un proceso, una serie de acontecimientos, desde que lo tomas, vas a audiencia, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, esto no necesariamente se queda en el mero campo de la razón, como vulgarmente se dice, no es pura teoría. Entenderlo de esa manera es una visión muy limitada. En todo caso, un marco conceptual tiene la capacidad de orientar, porque no es una mera opinión. No es una opinión sin forma, o sea, sin una estructura lógica sistemática de fondo, ni tampoco es un dogma, porque por eso se puede contrastar. Entonces, sino que el marco conceptual busca tener fundamentos claros y ordenados en la información o la dilucidación que pretende hacer. Mira, en este marco se hace un movimiento racional interesante para el estudio de las figuras del bloque de constitucionalidad y parámetros de regularidad constitucional. Y esto es crucial que se comprenda. Por un lado, para el estudio del bloque de constitucionalidad se hace desde la filosofía científica a través de la semántica filosófica. Esto acarrea un enfoque semántico realista y desde ahí se le despoja al bloque de constitucionalidad de imperatividad o prescriptividad o de la prescriptividad que éste tiene. Esto significa que se le quitaron las categorías pragmáticas y se le dio un tratamiento de simple pieza del lenguaje jurídico. Esto con el propósito de indagar, de poder identificar de qué habla. Después, con todo el carácter prescriptivo, se le coloca como dominio en el apartado del parámetro de regularidad constitucional, haciendo ver cómo el bloque de constitucionalidad proporciona la base conceptual constitucional del parámetro de regularidad constitucional, siendo que, como es una función racional evaluativa, el dominio es el producto cartesiano del bloque de constitucionalidad en relación con el acto de autoridad o ley. Y su rango o codominio es la validez e invalidez de estos, o sea, del acto de autoridad o ley. Así pues, el marco
contiene un modelo conjuntista de bloque de constitucionalidad dotado de una función, el cual ha sido construido con criterios lógicos y jurídicos actuales, mismo que se propone para estudiar el cómo se diferencia, organiza, forma e identifica la estructura fundamental del bloque y parámetro. El propósito de esto es práctico, para que se pueda comprender, manipular o hacer más manipulable la información relacionada con él, porque vas a saber cuándo un derecho humano pertenece a un bloque, cómo incorporar una fuente de derecho humano, qué orden puedes generar dentro de las fuentes de los derechos humanos, etcétera, etcétera. Esto lo puedes ver en detalle en los artículos. Entonces, con esto vas a tener rigor al momento de estudiar la validez o invalidez de un acto de autoridad o ley. Cabe apuntar que cada bloque tiene la posibilidad de amplitud por alguna otra fuente, como puede ser una regla, valor, tratado internacional o principio que hable de un derecho humano. Esto vuelve más robusto el bloque y es parte del expertise y cúmulo de conocimiento jurídico contemporáneo. Aquí entra tu expertise, la del Poder Judicial, la de académicos, etcétera. Todo esto es acumulativo y perfectible con el tiempo. De modo que se puede ir dando mayor robustez a cada bloque que esté construido o al que tú construyas y sometas a escrutinio público. Bueno, como se adelantaba, te voy a explicar un poquito más esta idea de la función racional evaluativa. El marco conceptual lo que trata de mostrar es que se lleva a cabo un entendimiento del parámetro de regularidad constitucional bajo la noción conjuntista la noción conjuntista de función, en el sentido de que a cada elemento de un conjunto se le asocia o le corresponde un elemento de otro conjunto. Aquí hay varios tipos de relaciones, uno a muchos, etcétera, etcétera. Ahí en el artículo puedes entrar a este tipo de detalles. Lo que interesa es que se muestra cómo el bloque de constitucionalidad es miembro del dominio del parámetro de regularidad constitucional, pues este cuenta con otro miembro consistente en el acto de autoridad o ley. Y en términos simples, hay que pasar un acto de autoridad o ley a través del bloque de constitucionalidad con todo su contenido y alcance. Usando nuestra capacidad racional de evaluación normativa. En tanto, hacemos un ejercicio argumentativo para mostrar la asociación, el test o el estudio de fondo entre ambos, o sea, entre el bloque y el acto de autoridad, o sea, entre el derecho humano y cómo el acto ley impacta ese derecho humano. Esto para identificar cómo se relacionan y deducir una validez o invalidez del acto de autoridad o ley. De modo que si el acto de autoridad o ley respeta los derechos humanos pertenecientes al bloque, entonces la conclusión apunta o se califica de válido el acto o ley. En cambio, si aquellos afectan uno o más derechos humanos pertenecientes al bloque, entonces se califica de inválido el acto de autoridad o ley. De esta manera es como podemos apreciar lo constitucional, inconstitucional, convencional o inconvencional de estos acorde al contexto donde se aplica el parámetro de regularidad. Y esto que te acabo de decir, toma en cuenta, muy en cuenta, los hallazgos hechos por otros juristas y se refina, eso sí, se refina la tradición en el sentido de que esto se pone como condiciones de la función para que podamos obtener conclusiones adecuadas, acordes al contexto jurídico mexicano. Finalmente, en la construcción de bloques de constitucionalidad, el principal reto del abogado consiste en darle un contenido y alcance al derecho humano,
esto de manera que sea coherente y haya cohesión. Esto significa que tenemos que ir más allá del derecho. No basta con leer a juristas constitucionales, manuales de la Suprema Corte. No, tenemos que ir más allá, tenemos que ir hacia factores técnicos o científicos, según sea el asunto que se esté tratando, y más aún tenemos que acudir a la filosofía, al pensamiento racional acerca de todo lo que sea posible pensarse. De ahí vamos a tomar, por ejemplo, o necesitamos tener una base de, por ejemplo, una axiología o teoría de los valores. Porque si hablas de valores como componentes, perdón, como fuentes que caracterizan un derecho humano que pretende estar en un bloque de constitucionalidad, tú necesitas tener claro qué es un valor y sobre qué teoría axiológica se está basando ese valor para ver si es compatible con el sistema de valores adoptado generalmente en el sistema de justicia mexicano o si es adecuado al contexto del caso, qué sé yo. Eh, un valor, también una cuestión de filosofía moral para entender el comportamiento de nuestros conciudadanos y cómo los valores afectan o guían ese comportamiento. Una filosofía política importante, entre otros, ¿no? Entre muchos otros. Así que, una vez orientado por esto, pues se puede emplear el método argumentativo que mejor te parezca. Ya tú traes tu forma de trabajo, tu estilo argumentativo y úsalo. Por ejemplo, el mío suele ser muy hipotético deductivo. Uso también un tanto la inducción. Estaba un poco rejego en usarla, pero ya la utilizo. Sin embargo, mi estilo es así, más directo, frontal, deductivo. Y señalar cuando, por ejemplo, algo es falso, es verdadero y dar razones, etcétera. Tú tienes el tuyo. Y de esto se desprende una clave práctica que es sabida por muchos para identificar bloques de constitucionalidad y qué tipo de argumentación podemos emplear acorde al bloque que vayamos a utilizar. Esta clave es no quedarnos en la superficial de tesis aisladas o jurisprudencia en donde aparecen algunos bloques de constitucionalidad. Y de lo que se trata es acudir al contenido del amparo en revisión, amparo directo en revisión, la contradicción de tesis, la acción de inconstitucionalidad, etcétera, que haya dado lugar a la generación o utilización del bloque. Porque ahí podemos ver que se utilizó, por ejemplo, una ponderación de derechos, un ejercicio, un test de proporcionalidad, un escrutinio estricto u ordinario, etcétera, etcétera, ¿no? Ahí vemos y eso lo usamos para que se entienda nuestra noción y también, ojo aquí, otra clave práctica, irle limitando el campo discrecional a la autoridad, si vas a aplicarlo, o al resolutor cuando vea este ejercicio de que estás proponiendo dentro de la evaluación normativa de validez de un acto de autoridad o ley en función de un bloque de constitucionalidad. Bueno, en otro tema, una vez que tenemos el bloque de constitucionalidad y hemos comprendido su alcance y cómo tenemos que trabajar la argumentación, toca turno a preguntarnos cómo manipular racionalmente dos o más bloques de constitucionalidad. Es decir, cómo nos ponemos a pensar cuando nos enfrentamos a que en un caso está un bloque de constitucionalidad y otro. Por ejemplo, no sé, presunción de inocencia e interés superior del menor. O no discriminación, igualdad y no discriminación y presunción e interés superior del menor. A ver, aplicamos uno u otro, los dos juntos, ¿cómo está eso? Esta es una situación compleja que podemos ordenar y comprender mediante una sencilla álgebra de bloques de constitucionalidad. Esto siguiendo operaciones de intersección, unión, diferencia y diferencia simétrica.
las cuales muchas de las veces se realizan de manera intuitiva e informal. Tú lo haces, los jueces lo hacen, solo que lo hacen con lenguaje natural, a veces se pierde entre metáforas y una que otra palabrería, pero refinando, quitando toda esa hojarasca, podemos ver la estructura formal y usar las palabras un poco más claras y correctas, como las que te acabo de comentar. De esa manera, el marco conceptual las organiza y les da rigor a todo esas intuiciones que andan ahí. Ok, entendido esto, necesitamos observar que la hipótesis de fondo en esto del catálogo y álgebra de bloques de constitucionalidad es la siguiente. Si en un contexto de impugnación existen dos o más derechos humanos previstos en dos bloques de constitucionalidad diferentes, entonces el parámetro de regularidad se amplía en uno de los conjuntos que conforman el dominio, más precisamente el del bloque de constitucionalidad, que recuerda que el dominio del parámetro es un producto cartesiano. La idea fundamental de todo esto es representar conceptualmente las operaciones racionales que realizamos los abogados cuando pensamos en la aplicación de un parámetro de regularidad constitucional a un caso concreto. Por ejemplo, la unión de bloques genera un efecto de ampliación en el marco conceptual del derecho humano, o sea, en su contenido y alcance, el cual acuérdate que opera en el parámetro de regularidad constitucional como serie de una orientación conceptual para evaluar el acto de autoridad o ley. No se te olvide, para materializar esto se requiere seguir una forma de argumentación, desde ponderación de derechos, efectos, hasta test de proporcionalidad, escrutinio estricto u ordinario, etc. Y esto es como lo hacemos en filosofía, ¿no? Leer, por ejemplo, la ley o el acto de autoridad, si tienes una resolución, pensar, pensar guiado por el bloque de constitucionalidad y escribir haciendo estos test o estas formas de argumentación. Y ahí estás tú aplicando un parámetro de regularidad, haciendo una evaluación crítica. Bueno, un ejemplo real de la operación de unión de bloques se encuentra en la acción de inconstitucionalidad 38-2022 que puedes descargar aquí en la descripción de este episodio. Esta fue promovida por la Comisión Nacional de Derechos Humanos y el ministro ponente fue Javier Lainez Potisek. Esto se resolvió el 10 de enero del 2023, o sea, es reciente, es reciente. Ahí tú puedes observar cómo se utilizaron dos bloques de constitucionalidad, que fue el de igualdad y no discriminación e interés superior del menor. Porque en ella la Comisión Nacional de los Derechos Humanos impugnó el artículo 11, fracción 11 de la Ley de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil del Estado de Nuevo León, en diversas porciones, pero en específico impugnó la constitucionalidad del requisito de no contar con antecedentes penales. Para resolver el asunto, como te decía, se tomó en cuenta tanto el parámetro de regularidad constitucional del principio de igualdad y no discriminación, como el parámetro de regularidad del interés superior de la niñez. Se unieron. Estos dos bloques se unieron y esa operación de unión puedes encontrarla en el artículo este del catálogo y álgebra de bloques para que veas cuál es su definición, cómo se da su operación, cómo los alcances que tiene y demás temas de esta lógico-jurídicos. Ten en una mano esta resolución y en otra este marco conceptual. Vas a ver los argumentos que te dan ahí el ministro ponente y luego su forma lógica y vas a tener ya una claridad bastante profunda para ver que
En efecto, una vez que se realizó el juicio evaluativo, bajo una argumentación dada por el test de escrutinio ordinario, se declaró la invalidez del referido numeral. Con todo lo que te he expuesto, pues podemos llegar a unas conclusiones sintetizando esto. El modelo conceptual propuesto no es una teoría general, aunque sí es una ordenación coherente de conceptos jurídico-constitucionales generales que muchas veces aparecen dispersos o confundidos, tales como el de bloque de constitucionalidad, parámetro de regularidad constitucional, pertenencia, validez e invalidez. Además, propone un entendimiento más exacto sobre el razonamiento jurídico en cuanto al empleo de dos o más bloques de constitucionalidad para evaluar actos de autoridad o leyes. Finalizo comentándote que en un futuro espero que esto se vuelva un modelo un poco más preciso, más robusto y pueda representar adecuadamente ese trabajo teórico práctico que existe alrededor del bloque de constitucionalidad de todos estos ejercicios evaluativos, porque ahora como marco conceptual, te recuerdo, solo es, solo te muestra la forma en que pienso, en que ordené mis ideas acerca del bloque de constitucionalidad desde una filosofía científica, desde lógica matemática y desde la discusión contemporánea alrededor de estos tópicos. Sin más, puedes descargar ambos artículos y la acción de inconstitucionalidad que te dije en el enlace que te dejo en la descripción de este episodio. Te deseo excelente segundo semestre del año. Cuídate, haz ejercicio, toma agüita y cobra lo justo por tu trabajo. Hasta luego.